when I'm growing. You don't see where I'm going. You only see in the moment. You know I'm on stage. You never let go. Don't cease to amaze me, and it drive me crazy. Did you catch every detail that I missed in the songs I'm making? Saying you will never write a verse like Kendrick, never be the rapper I got from Hendrix. Top 10 alive, you will never be mentioned. Why aim so high, won't survive the trenches. Plus, you a Christian, Andy. They will never listen, Andy. Plus, we a pigment, Andy. You don't got skill, you a gimmick, Andy. Well, if I listen to you and everything you put in my ear, I'll be living like woulda, shoulda, coulda. I'll be paralyzed by fear. Ain't that the truth? If I quit, the only way I lose. I got two choices when I do this: make moves or make excuses. If you know who I'm talking about, then you got me. My biggest enemy is me, and even I can't stop me. They try to shut us down, and it ain't gon' slide. Only thing I fear is God, and He on my side. That's the confidence I got, 'cause He got me. That's why I really feel like you can't stop me. That's all you got. Come on with it. That's all you got. You can't stop me. You don't got the power. Shut me down. That's not an option. I'm my biggest problem. You don't got the power. Shut me down. That's not an option. You can't stop me. Why can't I stop me? Then you'll never stop me. Oh no, can't stop. Oh no, won't stop. I said if I cannot stop me, then you'll never stop me. Oh no, can't stop. Oh no, won't stop. I said if I cannot stop me, then you'll never stop me. Oh no, can't stop. Oh no, won't stop. I said if I cannot stop me, then you'll never stop me. Oh no, you can't stop me. I'ma turn down folk. 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 Can't stop, won't stop. Where the brakes at? I give him that diddy bop. Like take that, take that, take that, take that. I'ma put in work. I'ma do that ASAP. Throw my faith in rap, but it say don't say that, What I'ma turn down for? I feel like Shaq in 9-4, breaking glass in that backboard. I like Kobe and Toronto, Dropping 81, yo I dropped at 88. Ricky Bobby, shake and bake, sleeping on it, should've stayed awake, Everybody make mistakes like VJs. Tryna say my name is Minio. Say it with me, Minio. Okay, great. 2 forks high, raise the stakes. Risk it all, I take the hate. This the winning team. Get the Gatorade. My guy good, but he's not safe. No. They try to shut us down, and it ain't gon' slide. Only thing I fear is God, and He on my side. That's the confidence I got, 'cause He got me. That's why I really feel like you can't stop me. That's all you got. Come on with it. That's all you got. You can't stop me. I'm my biggest brother. Hola, 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 ¿qué tal a todos? Bienvenido al segundo programa de Snapback. ¿Qué tal? Estoy aquí con Sebastián Carmona, pastor de Calvary Chapel Mahanaim, Iquique, y que le habla Bastián Tapia. Los saludo a todos los que se están conectando, a todos los que se van a conectar. Como lo dije en el programa anterior, voy a partir con un resumen de lo que vimos la vez pasada. En el programa anterior estuvimos hablando sobre la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Que nos enseña que aunque hay un solo Dios, Él es revelado o manifestado en 3 personas, ¿no es cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, la unidad de estas 3 personas cumplen con todas las características divinas de Dios, ¿no es cierto, Sebastián? Son eternos, sin principio ni fin, o sea, que nadie los creó. Son omnipotentes, omniscientes, que tú muy bien lo dijiste, Sebastián, y son santos y con toda autoridad. Y lo interesante es que cada uno es independiente de uno a otro, pero nunca actúan de manera independiente. Entonces la Trinidad, si bien es un misterio, pero podemos estar seguros
que es una en naturaleza, en voluntad y en propósito. Eso es como resumen de lo que vimos el programa anterior. Ahora, en este programa hablaremos sobre el pecado y la salvación. No sé si hay tanta alegría por hablar del pecado. Claro, tiene razón. La salvación ya estamos entrando en Claro. terreno de alegría. Oye, y al final del programa vamos a realizar 2 preguntas y aquellos que nos respondan acá en los comentarios, nos respondan correctamente de acuerdo a lo que vamos a poner, van a estar participando en un snapback a cortesía del programa. ¿Ya? Me acuerdo de la talla del... Sí, tengo unos amigos ahí en Mozambique que quieren participar. Envía ¿tienen delivery para allá, ¿no? Claro, Shipping. por FedEx. Ah, ya. Free shipping, por si acaso, amigos de Uganda, amigos de allá de Ucrania. Ya, oye, Sebastián, ¿qué te parece si oramos? Ya, Para vale. darle inicio al programa, Padre, te damos las gracias porque podemos estudiar, Señor, sobre esta doctrina, Señor. Más que una doctrina, sino una realidad, Padre. Una realidad que cambió, modificó nuestras vidas, las transformó por completo, Señor. Te pido que tú nos guíes, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué te parece, Sebastián, si empezamos a hablar con respecto de la naturaleza del pecado? Bueno, saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, este programa, como me decía Bastián, la idea es poder tocar doctrina de una manera bien simple. Y cuando estamos hablando del pecado, claramente estamos hablando de este tipo de temas que a muchas personas no les gusta que hablemos. Pero están en la Biblia y voy a partir leyéndoles lo que dice en 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Después mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 7. Dice, acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Entonces, de manera simple, nosotros podríamos decir que el pecado es la transgresión del ideal de Dios. Es la transgresión de la ley de Dios y además es ir en contra de su carácter santo. De hecho, para que se entienda, uno cuando peca contra el primero que está pecando es contra Dios, Exacto. porque estamos yendo en contra de sus ideales, de sus leyes, de sus reglas. Ahora, mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, nosotros, esto es bien importante que lo entendamos, que cómo los cristianos podemos explicar todo lo que está pasando en el mundo. Las crisis sociales, la pobreza, el hambre, las enfermedades, los desastres, las guerras, todas estas cosas, nosotros podemos decir que el origen de esto es el pecado. Así es. Ya, esto es bien importante que lo aceptemos, ¿ya? De repente hay una apreciación a estas cosas desde un punto de vista muy social, político, filosófico, pero la Biblia nos muestra que cuando entra el pecado al mundo, el mundo que Dios había creado con armonía fue un mundo que entró en ese caos. En Marcos capítulo 7, versículos del 21 al 23 dice lo siguiente. Y a todo esto, si ustedes están escuchando, tomen apuntes, porque acá nos reíamos de que iba a leer muy rápido los versículos, pero pueden tomar apuntes y después buscarlos. Mira, Marcos 7, del 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, esto es bien importante porque claramente tiene que ver con lo que mencionamos anteriormente, pero estas cosas se ven. Entonces, ¿sabes qué, Bastián? A nivel incluso teológico y a nivel filosófico, se habla de lo que es la realidad del pecado. Es una realidad a la que no podemos escapar. Generalmente cuando hay ciertos pensadores que tratan de hablar del pecado como una no armonía o moral y no quieren usar la palabra pecado, es una distorsión que realmente no logra ser precisa con lo que se ve. ¿Qué es lo que se ve? Destrucción, se ve hambre, se ve miseria, se ve sufrimiento. Entonces es importante que entendamos que el pecado es algo que no podemos ignorar.
Sí, así es. No podemos negar la realidad de la existencia del pecado. Y para terminar, el último versículo que les quería compartir, Salmo 51:5 dice: He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, además de que el pecado sea la explicación de los problemas que hay en el mundo, además de que el pecado, partiendo de la base de que el pecado es ir en contra de la naturaleza de Dios, es ir en contra del deseo de Dios, del diseño de Dios, también nosotros podemos decir que el pecado es el estado espiritual con el que toda persona nace en este mundo. Exactamente. Tal como lo dice ahí en Salmos. ¿Y cuál es el estado en el que llegamos a este mundo? Además de haber llegado quizás como bebés un poquito más rosaditos, moraditos, que depende del color de piel de cada persona, o incluso si tuvo algún problema de oxigenación y a veces los bebés nacen como un poquito más oscuros por el problema de oxigenación. Pero esto es bien importante, a pesar de cómo haya salido como bebé, hay algo que todos compartimos, que todos nacemos con una naturaleza pecaminosa y por lo tanto somos enemigos de Dios. Es decir, nacemos con una inclinación a hacer todo aquello en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Exactamente. Y acá partimos al segundo punto y explayarnos un poquito más con respecto al problema del pecado. La Biblia nos dice que el camino del hombre conduce a la muerte. Sí. Camino del hombre conduce a la muerte. Salomón lo explica de la siguiente forma en Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y ahora mira, separemos estas dos cosas de este versículo. Primero dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Dice, Salomón observó que los hombres, en general, su camino de vida les parece bien, ¿ya? Creen que su forma de vivir está bien. No entienden cuando Dios les presenta una opinión diferente a la de ellos. ¿Por qué? Porque la gente asegura que su camino es el correcto. Pero el problema es cuán engañoso es el mal, el pecado en sí mismo. Porque el pecado, el mal puede prometer y brindar felicidad, te puede brindar poder y buena vida, pero no puede mantener lo que da. Ese es el tema. Es decir, el pecado no puede mantener lo que da en sí mismo por siempre. Y después la segunda parte de este versículo dice: pero su fin es camino de muerte. Entonces, aunque parece correcto, no lo es porque lleva a la muerte. Ahora, este proverbio nos recuerda que el camino de la muerte raramente está claramente marcado. O sea, como que la gente no lo tiene, la gente no se da cuenta. Entonces, esto hace evidente nuestra necesidad de una revelación de Dios. ¿Ya? No podemos confiar completamente en nuestro propio juicio. Para saber entonces realmente que estamos en el camino de la vida en lugar del camino de la muerte, debemos temer al Señor, dice la palabra, y recibir su sabiduría. Nosotros estamos estudiando contigo los días miércoles el libro de Proverbios. Necesitamos recibir su sabiduría, especialmente cómo se revela en su palabra. No fuera de su palabra, sino en su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Que todos hemos pecado, como tú dijiste, Sebastián. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces tenemos que el pecado es universal. Tú diste la introducción, Sebastián, y tenemos el problema del pecado que es universal. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 46 dice: porque no hay hombre que no peque. No hay hombre que no peque. Y sabemos que Adán fue el primer humano en pecar. Él representaba a la humanidad. Y el primer hombre pecó y producto de eso se cumplió la advertencia de Dios que el pecado trae la muerte. Y como podemos saber que todos los hombres pecan, ¿cómo podemos saber que todos los hombres pecan? Porque todos mueren. Porque todos mueren. Exacto, una sentencia. Exactamente. Entonces podemos decir que el camino del hombre conduce a la muerte porque peca, y este problema a la vez es universal porque todos hemos pecado. Ahora, Sebastián, si Adán fue el primer hombre en pecar acá en la tierra, nosotros sabemos que él no fue el primero en pecar en el universo. Sí, buen punto. Importante que hablemos entonces del origen del pecado. En el universo en sí mismo, es importante que comprendamos, que aceptemos esto porque la Biblia nos lo muestra. Cuando Dios creó todo, dice en Génesis, era todo bueno en gran manera. Entonces ahí no había espacio para el pecado. Dios no es el creador del pecado. Dios no creó el pecado, pero sí dio o se dejó la opción de que se podría desobedecer a sus mandamientos, de que incluso podría haber una mala relación de la creación de Él.
Es importante que leamos esto, o sea, que ustedes lo puedan estudiar en su casa, Ezequiel 28 del 2 al 17, Ezequiel 28 del 2 al 17, Isaías capítulo 14, versículo del 12 al 14, Isaías 14 del 12 al 14. En estos dos episodios podemos ver lo siguiente y resumirlo de esta manera. Primero, entender que esto es un misterio, y es un tremendo misterio, ¿ya? Es de esas cosas que si la Biblia no nos la hubiera revelado, no habríamos nosotros tenido acceso por medio de nuestra mente finita a entender esto. La Biblia nos revela qué es lo que pasó en el cielo, porque el origen del pecado, el origen del pecado en sí, comienza en el cielo con un ángel, ¿ya? Entonces, Y primero... no cualquier ángel. Y no cualquier ángel, exacto. Este pecado llega a existir cuando el más hermoso y poderoso de los ángeles que estaban en el cielo, llamado Lucifer, este ángel, no contento con todo eso, deseó ser semejante a Dios. Allí ocurre su caída y el nacimiento del pecado en el universo. Cambió su nombre a Satanás y trajo el pecado a la raza humana en el Edén. Entonces es bien importante que se entienda esto, porque esto que les acabo de mencionar es esto es enseñado a lo largo de la tradición cristiana y es esencial para comprender el origen del pecado en sí. Por lo tanto, el origen del pecado comienza con Lucifer. Y ojo con esa frase, quería ser semejante a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Satanás viene a la tierra, y ahora hablando del origen del pecado en la tierra, lo que le dice al ser humano es, seréis semejante a Dios. Entonces, utiliza exactamente lo que pasó arriba con él para poder hacer caer al hombre y a la mujer. Dios, cuando creó al ser humano, le indicó claras instrucciones que podrían ser puestas en prácticas por medio de la obediencia, pero también creó al ser humano dándole la facultad de decidir. Y esta cuestión es bien importante, que nosotros lo comprendamos, que Dios creó al ser humano con la facultad de decidir, pero también Dios creó al ser humano indicándole cuáles eran las maneras en las que se tenían que comportar y relacionarse con la creación. Dios le dijo, tienes esto para comer, de ese árbol no puedes comer. Se lo dio todo bien claro. El tema era obedecer, pero también Dios le dio al ser humano la opción de decidir. Y ahí es cuando el ser humano, libre albedrío. y ahí es cuando el ser humano mal usa ese don, mal usa esa libertad. Y vemos lo que lo que menciona la Escritura como la caída. Lamentablemente vemos entonces que el ser humano usó mal esa libertad que Dios le dio y con ello se volvió esclavo a Satanás. Ahí se vuelve esclavo. Dios los creó libres y con eso se vuelven esclavos a Satanás. Y esto es bien importante porque Satanás trajo entonces esta misma tentación. Adán y Eva caen lamentablemente en esto, pero no solamente caen considerando como que ellos son totalmente inocentes de lo que ocurrió. Al contrario, eran totalmente culpables porque Dios les dio el mandamiento directo. O sea, no podía haber sido más claro de lo que Él se los dijo. De hecho, en esa época, la época de Adán y Eva se conoce como la época de la inocencia. Algunos teólogos lo conocen con ese nombre, la época de la inocencia, porque no se conocía el pecado. Entonces, si había inocencia, eso no quiere decir que se eximían de culpa o de responsabilidad. Exactamente. Y Bastián, bueno, lo va a explicar mucho mejor lo que ocurre con el tema de la muerte. No sé si lo puedes poder explicar mejor que tú, pero lo voy a intentar. No, yo estoy seguro que sí. Y estoy seguro que incluso en 2 idiomas. Oigan, y antes de darle ahí el paso a Bastián, me gustaría leerle Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Santiago 1, del 13 al 15 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ojo con esto, que esta carta es escrita para una iglesia. Los cristianos, estando en Cristo, tienen una relación con Dios. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque Adán y Eva no tenían pecado, pero cuando ocurre esto, cuando ellos deciden mal, es exactamente lo que nos está diciendo aquí en la Escritura. Es similar a lo que pasa con los cristianos, que al final los cristianos deciden hacer el mal por sus malos deseos. Exactamente. Entonces, no es exactamente lo mismo con Adán y Eva, pero sí Adán y Eva tuvieron la oportunidad en ese momento de decir No. no. Exactamente. Y producto de esta elección y del nacimiento del pecado vienen los resultados del pecado. Ah, claro. Ahora, el primer resultado del pecado es la muerte física. ¿Ya?
primero entendemos que el hombre es un ser tripartito. ¿Ya? Eso significa que está compuesto por 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Esto sale en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. La primera es material, ¿no es cierto? El cuerpo. Las otras 2 son inmateriales. Con el cuerpo nosotros podemos percibir las cosas con los sentidos, ¿no es cierto? Y ser capaces de tener comunión con el mundo en general, el mundo físico. Pero con el alma somos capaces de tener conciencia de uno mismo, y por medio del espíritu, de nuestro espíritu, el hombre es capaz de tener conciencia de Dios. Y ahí, como tú muy bien lo explicaste, citaste Génesis, Dios le hizo un claro mandato a Adán y le explica claramente las consecuencias de la desobediencia. Si Adán desobedecía a Dios, entraría el pecado y el pecado traería la muerte, y esta muerte tendría como resultado la separación del cuerpo y del alma. El alma en la Escritura se le conoce como el aliento de vida, el corazón, la persona en sí, la parte del ser que permanece después de la muerte física. Entonces esa es la primera consecuencia, la muerte física. Ahora la otra consecuencia es la muerte espiritual. La muerte espiritual, es decir, la separación con Dios. Después de que Eva y Adán comieron la fruta, no experimentaron inmediatamente la muerte física. Nosotros sabemos que murieron bien viejitos y vivieron muchos años, de hecho. Sí. Con mejor salud que nosotros. Y con mucha mejor salud que nosotros. 900 años, imagínate. Obviamente esto fue hasta que Dios dijo, hasta 120 años no va a vivir el hombre, y ahí quedaron. Entonces, no experimentaron al tiro la muerte física, pero más bien su relación con Dios fue cortada. Eso, mira qué tremendo. Se dieron cuenta de su desnudez, crearon ropas de hoja y se escondieron de Dios avergonzados, dice Génesis capítulo 3. Busca los versículos del 6 al 9. Ya no estaban funcionando espiritualmente, sino que estaban espiritualmente muertos. Qué triste. El pecado de Adán y Eva corrompió entonces a toda la humanidad. Nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa ahora, como tú lo dijiste, Sebastián. Nacemos separados de Dios. Dice Salmo, capítulo 51, versículo 5, dice, David escribe, «He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». Ahora la tercera consecuencia del pecado en el hombre es la muerte eterna. Tenemos la muerte física, la muerte espiritual, y ahora una tercera consecuencia es la muerte eterna, es decir, la separación eterna del hombre con Dios. No una separación momentánea, sino eterna. El pecado destruye nuestro cuerpo, nuestra relación con Dios, y también lo hace de manera eterna. Es decir, la humanidad está sujeta a la ira de Dios. Mateo, capítulo 25, versículo 46 dice, «Y irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna». La Biblia nos dice en Romanos 1:18 que la ira de Dios se muestra desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Ahora, con esto uno puede decir, pucha, Dios preparó un infierno de antemano para todos los pecadores. Pero esta idea no puede estar más equivocada, Sebastián. El fuego eterno fue preparado justamente para esta persona que tú mencionaste, para este ángel de luz que cayó. Y que me gusta mucho lo que dice en Ezequiel, como ese cuadro, como cuando cayó y todo. Este fuego eterno fue preparado para Satanás y sus ángeles, los demonios. Dios nunca preparó el infierno para la gente, nunca, nunca, nunca. No hay ninguna evidencia en la Escritura que Dios predestina a los hombres al infierno. No hay ninguna. Si los pecadores escuchan a Satanás y siguen sus caminos, acabarán donde él acaba. Exacto. Simplemente así. Ahí es donde ocurrirá la separación eterna, en los tormentos del infierno. Oseas, capítulo 8, versículo 7, tiene como título, si tú lo lees, podríamos colocarle un título, cosechando lo que hemos sembrado. Hay solo 2 destinos eternos, el castigo eterno para los que rechazan a Cristo o la vida eterna para los que confían en Él. Ahora sería súper interesante, Sebastián, exponer ahora cómo podemos alcanzar esta vida eterna. Sí, me gustaría mencionar algo de lo que se dijo respecto al pecado como un cierre. Es que al final y al cabo tenemos que entender que pecamos no porque de hecho hay una postura humanista que cree que el ser humano nace bueno y que mejorando la situación de vida de la gente va a ser buena. Eso es un humanismo. Sí. Pero la Biblia enseña todo lo contrario. Dice que pecamos porque somos pecadores. Es decir, yo miento porque soy mentiroso.
Y si llego a cometer adulterio es porque soy adúltero. ¿Me entiendes o Y no? la gente le cuesta reconocer eso. Y Es increíble. ese es un tema, porque tiene que ver con la naturaleza pecaminosa, por no aceptar. Porque ahora con lo que vamos a hablar con el tema de la salvación, tiene que ver con un paso fundamental que es el arrepentimiento. Pero antes de todo eso, me gustaría mencionar qué es la salvación. Bastián nos dijo súper bien que había una separación, Ujú. ¿ya? Importante, considerando ese punto que nos menciona Bastián. El ser humano entonces vive totalmente separado de Dios, ya que nuestra naturaleza pecaminosa nos mantiene alejados de Dios, que es santo. La salvación es entonces, en palabras sencillas, en palabras re sencillas, Sí, porque este es un programa de doctrina básica de manera directa, pero también básica. Bueno, en palabras súper sencillas, nosotros podríamos decir que la salvación es la obra que permite que esa separación pueda desaparecer. Así de simple. O sea, esta naturaleza con la que nacemos nos mantiene alejados de Dios. La salvación entonces es volver a unir. Ahora, claramente lo estoy explicando sencillamente porque vienen más cosas, ¿ya? Pero vamos por ahí. vamos Mira, por parte, dijo Jack. Y es importante entender esto. ¿Quién quiere la salvación? En Jonás capítulo 2, versículo 9, en Jonás 2:9, específicamente la segunda parte de ese versículo, dice que la salvación es de Jehová. Entonces aquí, esto a mí me encanta, porque para que por favor ustedes lo mastiquemos. Saboré. El que quiere la salvación es Dios. Dios desea que seamos salvos. Y Dios movió la historia de la humanidad para que el Mesías pudiera llegar aquí a la tierra. Entonces es tremendo eso, considerar que es Dios. Porque el ser humano, por ser pecador, no quiere ser salvo. Mira, qué interesante porque de repente uno ve que en las iglesias hay pastores, hay, no sé, hermanos, líderes que son precursores del evangelio, ¿no es cierto? Pero la persona que está más interesada en la salvación del hombre es Dios mismo. Es Dios mismo. Y vamos entregando el evangelio a otras personas con la pasión de Dios, no con nuestra pasión personal. Me encantó esa reflexión, Sebastián, me encantó, de verdad que me gustó mucho. En Juan capítulo 1, versículo 13, en Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces es la voluntad de Dios la que busca al ser humano, la que quiere al ser humano, la que desea que el ser humano conozca la salvación. Ahora es importante respecto a esto porque no estamos hablando aquí, cuando hablamos de la salvación, no estamos hablando de la común soteriología, porque el pecado dentro de la teología se le llama amartología o jamartología. La salvación es la soteriología. No vamos a hablar de los puntos de vista de la salvación, de cosas que no se han arreglado en más de 400 años y no las vamos a pretender arreglar aquí En este programa o podcast. en un lugar básico. Pero es importante comprender entonces que la salvación es la voluntad de Dios decretada desde la eternidad para quienes crean. Dios decide salvarnos porque Él amó al mundo. Es Dios el que amó al mundo. Ahora, es bien importante esto que la salvación, habiéndolo dicho de manera simple atrás, podemos decir, por lo tanto, que la salvación es estar libre del poder del pecado y la garantía de la vida eterna. Perdón, libre del poder del pecado y nos da garantía de la vida eterna. Eso lo puedes encontrar en Romanos capítulo 6, versículo 23. También podemos ver que la salvación es un regalo de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8. Clásico versículo, no por obras, para que nadie se gloríe. Exactamente. Y también, para terminar, que este es un versículo que me gusta mucho en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 14, 2 de Corintios 10, 14, es que Dios dice que hay armas que son de Él, las armas de Él, que sirven para derrumbar. O sea, Dios pelea nuestras batallas. Dios nos da las armas con las que nosotros podemos incluso mantenernos en santidad. Por lo tanto, la salvación es algo que si tenemos que alabar a alguien por esto, es a Dios mismo. Yo no sé, Sebastián, si tú te acuerdas que antiguamente habían como estos libritos. ¿Cuáles? Como de plan de salvación. Sí, pues, mostraba como el vacío entre la separación de Dios sí. como en una... Esos libros generalmente eran hechos por Bill Bright, fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo. Y ellos diseñaron estos afiches o folletos para Se le llamaba tratado. los tratados con estos
4 leyes, 4 etapas para entregar el evangelio. Sí, tremendo. Mira, para mí es genial saber que hay un plan de salvación. ¿No es cierto? Que tiene por finalidad la liberación del hombre, como tú muy bien lo dijiste, Sebastián. Ahora muchos hablan de libertad, ¿no es cierto? Ahí podemos encontrar diferentes tipos de libertad, pero Dios, sabemos que Dios lo que nos quiere librar es de la muerte eterna y del sufrimiento. Y esto va a traer en el infierno mismo, pero por siempre. Eso Dios quiere liberar al hombre. Ahora agradó al Padre 2 cosas. Primero, que Cristo Jesús es el camino para la salvación del hombre. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador entre Dios y el hombre, dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Jesucristo, como Dios hombre, es el mediador perfecto entre Dios santo y sus hijos imperfectos. No sé si te acuerdas de una de las objeciones de Job, del libro de Job. Muy buena el libro entero de Job. Si te acuerdas, una de las objeciones de él que tenía que ver con la ausencia de un mediador Sí. que pudiera llevar su querella delante de Dios. Sí. Job capítulo 9, versículo 33 dice, la voy a leer en versión NTV, y mi disculpa DJ si no le avisé que era versión NTV, pero dice, si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, decía Job, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro. ¿Te fijas? Miren, hay un solo Dios y se necesita solo un mediador. Exacto. ¿Y ese mediador quién es? Jesucristo. No hay otra persona que logre los requisitos. Jesucristo es Dios, así como es hombre en su vida perfecta. Nosotros sabemos que, y en su muerte propiciatoria. Cuando uno escucha la palabra propiciatoria, ¿qué es lo que es? O sea, es como medio de reconciliación. Entonces Jesucristo cumplió las demandas justas de la ley santa de Dios. Él es el rescate por todos. La palabra rescate significa un precio pagado para liberar a un esclavo. Es decir, su muerte fue a favor de todos. Ahora, si bien la muerte de Cristo es eficiente para aquellos que creen en Él, Él es suficiente para los pecados de todo el mundo. Dicho a los chilenos, Seba, Jesús no se queda corto. ¿Ya? Puede justificarlo a todos si el hombre creyera en Él. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Famoso versículo de Juan capítulo 14, versículo 6. Entonces, Jesús no solo enseña el camino o señala el camino. Él es el camino, dice Juan. Él es más. Es más, la palabra los del camino fue uno de los primeros nombres que se le conoció a los de la fe cristiana, los del camino. Y fíjate que nosotros deberíamos haber tomado ese camino hacia la cruz. Pero por el hecho de que esto lo hizo Jesús por nosotros, Él es el camino. Ahora, la afirmación, nadie viene al Padre sino por mí, elimina cualquiera otra propuesta de camino al cielo. Las buenas obras, la ceremonia religiosa, la ofrenda, las ofrendas las costosas, cualquier otro tipo de obra, etc. Si Jesús no es el camino a Dios, entonces no era un hombre honesto. Y ciertamente no era un verdadero profeta. Entonces sería un demente o un diablo mentiroso. Sí. Y este es un punto importante. O tomamos las palabras de Jesús como se registraron en estos documentos históricos fiables y precisos, o lo tomamos realmente como la palabra de Dios, o lo rechazamos completamente. Yo me acuerdo de Jorge Chávez, que siempre hacía la cita de Bono, del grupo YouTube, ¿Ya? que decía que o crees a Jesús completamente, o crees que Jesús fue un loco, o crees que todo lo que dijo fue verdad. Y él decía que creía lo segundo. Me acuerdo siempre que lo citaba. Después dice, mira, Jesús dijo, por mí. Un saludo a Cristian ahí, nuestro DJ, que acaba de pasar ahí. No es a través de creer ciertas proposiciones sobre mí, ni a través de un tipo especial de fe, sino a través de mí, dice. Si tenemos a Jesucristo, entonces tendremos vida realmente, exacto, vida espiritual ahora y vida eterna. Ahora quiero compartirles un versículo que para mí es el favorito. Me encanta, no dejo de citarlo, lo comparto con la gente siempre que puedo y me anima a mí, y yo sé que anima a otros cristianos, y simplemente me encanta. Dice que nosotros podemos acercarnos con certeza al trono de Dios, con certeza.
Hebreos 4:16, es el versículo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta, me fascina Sí, este tremendo, versículo. tremendo versículo. Me encanta. Yo lo tengo por ahí en el brazo derecho. Debido a que tenemos un sumo sacerdote, Sebastián, que es omnipotente y misericordioso, podemos acercarnos confiadamente a su trono. Ah, Hacernos creer que no tenemos acceso a esto es una estrategia de Satanás. mm, Solamente una estrategia de Satanás. Alguna vez el diablo quiere hacernos pensar que Jesús es inaccesible. mm, Tal vez alentándonos quizá a un grupo de gente a acercarse quizás más a María o a los santos en vez de Jesús. Pero eso sabemos que está súper mal. mm. O a veces el diablo quiere que pensemos en Jesús como alguien que no nos puede ayudar y no como alguien que se sienta en un trono del cielo. Pero sabemos que el trono de Dios es el trono de la gracia. Exacto. La gracia siempre brilla. Cuando nos acercamos podemos alcanzar misericordia, dice. O sea, ¿qué significa misericordia? Esto es no obtener lo que merecemos. Y hallar gracia es obtener lo que no merecemos. Entonces, afortunadamente, Dios provee socorro en nuestros tiempos de necesidad. Me encanta, me encanta. No hay petición demasiado pequeña porque Él quiere que por nada estemos afanados, ¿no? Exacto. Sino que sean conocidas vuestras peticiones, dice Filipenses capítulo 4, Mm. versículo 6. Entonces, tengamos presente esto, Sebastián. Cristo murió por todo. Yo sé que lo sabes, pero como estás delante de mí, tienes que obligadamente escucharme todo lo que digo. Sí, aquí estamos. No tengo otra. Préstame unos audífonos. Bueno, nosotros sabemos que Cristo murió por todo. Hoy saludo también a Nicolás, que es nuestro segundo DJ aquí que nos está apoyando. Nicolás San Martín. San Martín. Saint Martin. Saint Martín. Sí. Cristo murió por todos, chicos. Para todos los que nos están escuchando, Cristo murió por todos. Juan capítulo 1, versículo del 9 al 12. Él es el único camino. Y nosotros tenemos el libre albedrío, como tú bien lo dijiste, Sebastián, de aceptar o rechazar a Jesucristo. El hombre escoge. Mm. El hombre escoge, Seba. En su soberanía, Dios siendo totalmente soberano, decidió que el ser humano pudiese tener la opción de decirle, sí señor, no señor. De si abrir la puerta o de si no abrir la puerta. Entonces, bien interesante eso, porque como te decía yo hace un momento atrás, hay sectores teológicos que tienen posturas súper extremas y nosotros tenemos que ver lo que nos dice la Escritura. Más que tratar de desarrollar una forma tan sistemática y humana de poder entender el obrar de Dios, mejor nosotros deberíamos leer lo que dice la Escritura y decir, bueno, Señor, es tu forma, no la entiendo. Hay cosas como la vimos la vez pasada, la encarnación, que no se entiende, la Trinidad no se entiende. De la salvación podemos saber que Él es el gestor y eso nos lleva a alabar a Dios. No necesito saber nada más. Con tal de saber que Él me ama y que Él quería salvarme, ya es motivo suficiente. ¿Entenderlo? No. Lo disfruto. Lo alabo no por cuánto lo entienda, sino que lo alabo por lo que Él hizo. Y su obrar no es entendido. O sea, imagínate el entender cómo Dios movió todas las piezas para que Jesucristo naciera en Belén. Es imposible entenderlo. Es imposible entenderlo. ¿Pero qué hicieron los ángeles? Aún teniendo la oposición de Satanás. Exacto. ¿Y qué hizo ese coro de ángeles? Alabaron la llegada del Salvador al mundo. Pero no hicieron un congreso para explicarle a esos pastores que estaban ahí, explicarle cómo había sido todo. No me imagino al ángel ahí explicando, ¿sabes qué? Ensayamos durante 1000 años y... No, estamos puro ensayando. Claro. Oye, y bueno, continuando, entonces hay una consecuencia de todo esto que tiene que ver con recibir la salvación, ¿ya? Vimos anteriormente que nacemos con una naturaleza pecaminosa, que estamos caídos. Entonces, el primer punto re importante es que lo primero que tiene que haber es que debemos reconocer que espiritualmente necesitamos a Dios. Tiene que haber un reconocimiento, aceptar que soy un ser humano separado de Dios y reconocer que lo necesito. Exacto. Primero es importante.
Después otra cosa, sabiendo que soy un pecador, sabiendo que toda la vida he hecho cosas en contra de Dios, sabiendo que he vivido como un enemigo de Dios, entonces lo que tengo que hacer ahí es arrepentirme. Me arrepiento, Señor, me arrepiento por quizás, por todas estas veces que tú utilizaste para llamarme y yo no quise escuchar, yo no quise decir sí. ¿Me Oye, entiendes? y es increíble que no solamente es una vez, o sea, Dios nos busca en más de una oportunidad. No va a haber buena excusa para ninguna persona que después de esta vida haya rechazado la invitación de Dios. No va a haber suficiente excusa porque generalmente presentamos excusa, los humanos, cuando encontramos falencia en el sistema. Cuando digo, no, el taco, había mucho taco. Entonces llegué tarde porque el taco me lo impidió. Entonces, claro, todos decimos, sí, pues es verdad, hay falencia en lo que es la cosa vial. No, el problema que tengo es que se me descargó el celular. ¿Por qué? Porque claro, hay falencias porque no tenemos ya. Pero con Dios no hay una excusa. Porque su sistema es perfecto. De hecho, nosotros estamos acostumbrados a excusarnos de todo lo que hacemos, o sea, todo lo que sale mal en nosotros, o sea, no, es que fue por esto, fue porque me criaron así, Exacto. porque, no sé, porque mi niñez fue dura, no sé, Exacto. Entonces esto es bien pero importante. realmente no soy un mal tipo. Exacto. Entonces, por lo mismo, está la excusa que no me sirve de nada, pero está el arrepentimiento. Mm. Sincero. Ese arrepentimiento en donde yo no engaño a Dios porque Dios me conoce. Dios conoce nuestro ser. Dice la Escritura que Él conoce hasta lo más profundo de nosotros mismos. Después, considerando todo esto, bueno, estoy separado, me arrepiento, entonces, ¿qué tengo que hacer? Creo en Jesús, en que Él murió en la cruz por mí, porque Él pagó en la cruz lo que yo nunca voy a poder pagar. Jesús pagó en la cruz lo que yo nunca voy a poder pagar. Él cargó mis pecados, cada uno de ellos, cada decisión que yo tomé, Jesús la pagó en esa cruz. Por lo tanto, yo admití mi necesidad de Jesús, me arrepentí delante de Jesús y ahora, Señor, yo te creo, tú eres mi Salvador. Después, recibir, y esto es bien interesante, recibir a través de la oración a Cristo Jesús en el corazón y en su vida. Esto es bien interesante porque en realidad cuando se habla de recibir a Jesús, se habla de lo que nos dice incluso en Apocalipsis, que Él está ahí en el corazón y que cualquiera, en Apocalipsis 3, que cualquiera que escuchara esto y Él abre la puerta, Él va a entrar y va a cenar con Él y Él conmigo. Es importante considerar este punto porque la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo que ha estado siempre convenciéndonos de pecado alrededor nuestro, una vez que yo acepto a Cristo, que yo lo recibo en mi corazón, el Espíritu Santo viene a morar en mí. Dentro de nosotros, exactamente. Dentro de nosotros. Y como último, es importante también considerar que esto es por fe. ¿Por qué? Porque es importante decirles Y esto. siempre lo recalcamos, porque Sí, es fácil desviar la vista. sí. Por favor, no piensen en esa fe que producimos los humanos. En esa fe que incluso... Me acuerdo cuando gente decía, no, si demás que vamos al Mundial y ganamos la Copa del Mundo porque ganamos la Copa América. ¿Ya? Quedamos- ¿Cachai? Entonces, no. Ni siquiera fuimos al O mundial. esa fe que quizás tú puedes tener en la mañana cuando vas al trabajo y armaste todo un itinerario pensando que lo ibas a poder cumplir, que no ibas a tener ningún accidente. Y en el día ocurrió el accidente. Entonces, no hablo de esa fe. Hablo de una certeza escritural. Jesús cumplió las profecías, Jesús cumple su palabra. Y si Y no una profecía, o sea, estamos hablando de más de 300 profecías cumplidas. tremendo, hay una obra del Espíritu Santo, y escuchen bien esto, Matemáticamente imposible. imposible que se cumpliera. Y se cumplió. Importante esto, amigos y hermanos que están escuchando. El arrepentimiento que viene del Espíritu Santo es fundamental. Es fundamental, porque no estamos hablando de hacer sentir mal a una persona. O de una que persona diga, estoy llorando y quiero aceptar al Señor. Estamos hablando de la convicción que trae el Espíritu Santo en la vida de una persona. Por eso es importante que las iglesias estemos orando por los nuevos creyentes, que estemos orando por cada persona que está escuchando un estudio bíblico, porque además del estudio que está dando la persona, el pastor, quien sea que esté enseñando, estamos esperando que el Espíritu Santo esté tocando el corazón de esa persona. Entonces es importante, esto es por fe, o sea, y aquí me encanta. Porque los humanos tenemos muchas cosas con las que nos comparamos. Podemos compararnos con el nivel intelectual,
Podemos compararnos con los ingresos materiales, podemos compararnos por el sueldo, Mm. podemos compararnos por la belleza física, podemos compararnos por los talentos, pero Dios no dijo van a ser salvos por inteligencia intelectual. No, Dios tampoco dijo van a ser salvos por belleza. A Dios le agradó que fuera por medio de la fe. Y la fe es transversal, o sea, cualquier persona tiene acceso a esa fe. Y el tema es que porque hay gente que no llega a esa fe es simple, no porque no puedan acceder a ella, es simplemente porque no quieren, Mm. porque han predispuesto en su corazón despreciar esa fe. Yo me acuerdo cuando que Dios trajo a mi vida convicción de pecado. O sea, que yo realmente Dios tocó mi corazón, me dijo, Dios me hizo entender que yo era pecador delante de Él. Mm, No tenía excusa. O sea, yo bajo el juicio del ojo humano, mi vida era la más normal. O sea, era relativamente un chico normal, con una familia, con padres normales, con problemas normales, con un desarrollo normal. Pero yo sentía que cuando Dios se presentó a mi vida que algo faltaba. mm, Mis necesidades básicas estaban suplidas. Tenía comida, tenía ropa, iba al colegio, jugaba. Pero después cuando fui creciendo, Dios me fue mostrando esa convicción de pecado, que algo me faltaba, de que necesitaba su salvación. mm. Y cuando acepté la salvación de Jesucristo, realmente pude tener paz y convicción de que realmente mi vida está completa. Sí. Mi vida está completa. Y eso que tú naciste en un hogar cristiano. Entonces, eso es lo increíble que nosotros, que yo quiero animar a todas las personas, oren por la gente, oren por los niños, por los preadolescentes, no porque nazcan en una familia cristiana, necesariamente van a... Es un error, Sebastián, pensar de que es como cuando envían a los niños al colegio para que prácticamente los eduquen y los críen. Mm, Es lo mismo para las familias que son cristianas y piensan que porque van a llevar al cabro chico a la iglesia y tienen que educarlo y criarlo en la fe. El Si evangelio. bien ayuda un montón, sí. porque las palabras nunca vuelven vacías, pero principalmente los padres tienen que entregar la fe en la casa. Mm. Tienen que entregar la fe en la casa, tienen que entregar el ejemplo en la casa. Bueno, Sebastián, para ir avanzando, ahora para ir haciendo como un resumen o tocar como puntos de doctrina bíblica de la salvación, hay algo que nos ilustra Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 5, con respecto a lo que significa el habitar en Cristo. Ahora, una vez que nosotros ya lo aceptamos. Y le voy a pedir ahí ayuda a mi super DJ Nico, si me puede proyectar Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, pero en la versión NTV. ¿No? Rayos. Va a tener que ser para la próxima, pero se lo voy a leer yo. Ya, no se preocupen. Mientras no leas la torre del vigía. El Salmo 139 completo, ya. Mira, en Juan capítulo 15, versículo 1 al 5 dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Versículo 3 dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Entonces, vemos que Jesús es la vid. Cuando chico escuchaba, creo que es la vid. La vid es la parra. ¿Okay? Es la parra. ¿Okay? Es el arbolito que da la uva, ¿ya? En términos, porque eso de repente le pasa a los cristianos que hablan con mucho vocabulario, incluso para los que están en el Sí. campo, incluso puede ser normal que lo que es una vid. Pero la vid es la parra. Sí. Y nosotros los creyentes somos Y acá en el norte no tenemos parras. no tampoco. tenemos. Tendríamos que hablar de una bugambilia, quizás. Ni siquiera sé lo que es eso, pero bueno. Entonces, Clases de fauna y flora bastante Nortina, abiertas. oh, qué terrible, ya. Nosotros los creyentes somos las ramitas de esta parra, ¿ya? Los que permanecen en Jesús, Jesús dice que va a permanecer en ellos y a la misma vez nos permitirá producir mucho fruto espiritual. ¿Por qué? Porque separados de Él, dice la Biblia, nada podemos hacer, pero si estamos con Él, podemos llevar fruto. Y dice que quiere que nos va a podar para llevar más fruto aún. ¿Te fijas? Entonces a mí me encanta como sigue el versículo 9 de este capítulo 15, porque en adelante Jesús dice que nos ha amado tanto como el Padre lo ha amado a Él y nos anima a permanecer en su amor. Mm.
Nos anima a permanecer en su amor. Dice que cuando permanecemos en sus mandamientos, permanecemos entonces en el amor de Jesucristo. Y mira, el permanecer en el amor de Dios mediante la obediencia de su palabra nos trae gozo. Y en el versículo 11 nos dice que desbordaremos gozo si hacemos esto. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Es decir, los creyentes en general están en las manos de Dios. Y esta es otra doctrina importante. Juan, capítulo 10 del versículo del 28 al 30, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces, es increíble que nada puede separarnos del amor de Dios, lo dice Romanos 8:29. También otra doctrina que no se nos puede olvidar, recuerden lo que dice Hebreos 4:16, que lo cité delante: Satanás es el acusador y nos quiere condenar, pero Dios es amor y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. También otra doctrina, la concepción del pecado. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Y tú lo dijiste al comienzo, que cuando uno es tentado no podemos pensar que somos tentados por parte de Dios, porque Él no tienta a nadie, ¿no es cierto? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, otra palabra quizá, nuestras propias pasiones, ¿ya? Somos atraídos y seducidos. Entonces acá encontramos un peligro y otra doctrina bíblica, que si nos dejamos atraer por el pecado, podemos alejarnos de la fe. Sí. ¿Ya? Pero también es cierto, y para mí es una doctrina aún superior, que Dios nos da la bienvenida siempre cuando nos arrepentimos. Y acordémonos lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 11 del 32, nos habla de la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pidió la herencia en vida, el padre se alejó, gastó todas las luquitas, vivió la vida crazy y después se dio cuenta de su realidad, de su pecado. Dice que volvió al padre, y el padre, ¿qué es lo que hizo? Lo mató. Lo recibió, lo recibió. Y no le recibió como de repente, así, cuando alguien le dice te perdono, ya te perdono. Y le pone el cara a eso, ya sí, te perdono ya. Sino que lo abrazó, le puso un anillo, le puso nueva ropa, hizo fiesta, viejo. Sí. De hecho, me acuerdo ahora que cuando un pecador, cuando se arrepiente, genuinamente hace fiesta en el cielo, qué tremendo. Y quiero terminar con algo que sale en Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dios es fiel y justo para terminar la obra que Él ha empezado. Mira qué tremendo. Sí, tremendo. Si nos mantenemos en el amor de Dios, si nos mantenemos en el amor de Cristo, Dios nos irá perfeccionando cada día. Y puede que al principio no nos demos cuenta, pero Dios hace una obra tremenda en nuestros corazones. Yo sé, y lo he visto, he estado contigo durante más de 10 años, En todo caso. y vaya que cómo Dios nos ha cambiado, ¿no? Y nos ha perdonado. Y nos ha perdonado una y otra Sí. vez. Y Dios lo sigue haciendo, y lo hemos visto con otra gente, y lo vamos a seguir viendo. Sí. Dios sigue restaurando vida. Y eso es algo que a mí me encanta. Bueno, Sebastián, llegamos a la sección que no lo habíamos hecho la vez pasada, pero ahora es la Snap llamada. La Snap llamada es que invitamos, llamamos a un invitado y le vamos a hacer una pregunta, ¿ya? Ahora, nuestro invitado del día de hoy es Jorge Chávez, y lo vamos a llamar al tiro, a ver si nos contesta, si está ahí atento. Vamos a llamar a su celular. Ahí está llamando. Lo sentimos. Este número no tiene... Pero ¿cómo es posible? Vamos a llamar de nuevo, a ver. Le cambió la voz. Le cambió la voz. Lo sentimos. Bueno, si no contesta Bueno, el son celular, cosas que pasan en un programa en vivo. Ya. no se preocupen. Ahí está. Lo sentimos. Este... No puede ser. Ya, quizá me equivoqué de número. Bueno, antes de agregar algo a lo que está diciendo Bastián, me gustaría que, bueno, veo que ahí hay gente de Calvary y son jóvenes, otros ya no somos tan jóvenes, y voy a parar porque ahora sí está funcionando la llamada. Ese es un tono de llamada. Es un tono de llamada normal. Sí. Después lo digo. Por mientras, pues, podemos seguir conversando. No sé, ahí está. Aló. ¿Aló, Jorge?
Sí, Hoy, para los que nos están escuchando, Jorge Chávez es pastor de Calvary Chapel, Majanaín, Santiago. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? bien, y está muy entretenido en realidad. Como dicen, los discípulos superan al maestro. He aprendido tanto que, gracias a Dios, tenía una cuerda en el baño, una cuerda, y iba a poder pelar el cuello y decir, se acabó, no voy más. Y ustedes me han dado fuerza de nuevo de seguir. Bueno, ya para los que nos escuchan, ya saben de dónde sacamos parte del humor que tenemos. ¿Cómo estáis, Jorge? Bien, Qué bueno bien. oye, nos hiciste pasar susto ahí y no contestaste el teléfono. Pero mira, Jorge, tengo una pregunta para ti. Quisiera preguntarte que nos puedas también dar tu opinión. ¿Cuál es la aplicación de esta doctrina de conocer el pecado y la salvación? Mira, fíjate que he estado meditando acerca de esto de que ustedes estaban hablando. En realidad he estado orando, estaba leyendo a A.W. Tozer, un conocido teólogo de muy buena doctrina, y él estaba también hablando un poco de los padres de la iglesia. La pregunta era, ¿cómo un Dios justo puede perdonar el pecado? Y fíjate que ha sido tremendo, o sea, porque estamos pensando bastante acerca de esto, o sea, no solamente por lo que estamos viendo cada día a nuestro alrededor, sino que por lo que decía Seba también en un momento, por nosotros mismos, ¿cachai? O sea, yo miraba hacia atrás y digo, wow, Señor, o sea, es gracia, todo es gracia, o sea, y pensaba, ¿cómo realmente la gente, los creyentes, el creyente actual, tiene tan en poco, oye, el sacrificio de Cristo en la cruz? O sea, es una cosa tremenda, o sea, realmente una cosa, si tú realmente piensas en esto, o sea, es una cosa desvolcante el entender que un Dios santo, alguien que nunca pecó, un Dios puro, un Dios transparente, venga y vaya a una cruz por gente como nosotros. Y entonces estaba pensando un poco acerca de eso y en algún momento pensé, wow, ¿qué puedo hacer? Oye, no puedo hacer nada respecto a eso. O sea, que no puedo hacer nada como para pagar eso, ¿cachai? O sea, yo no puedo pagar eso. O sea, incluso si yo pensara, mira, Señor, voy a hacer esta cosa porque con esto te estoy pagando, es que ni siquiera tiene que ver con eso, ¿cachai? O sea, es tan grande esto, pero sí la aplicación que yo creo que es muy vital en nuestra vida, el agradecimiento, Dios. El agradecimiento, ¿cachai? O sea, el agradecimiento, cuando tú te das cuenta de esta situación, que un Dios santo muere por un pecador como nosotros, el agradecimiento te mueve a algo que incluso se da en la familia, a la obediencia. A la obediencia, ¿cachai? O sea, el entender el sacrificio de Cristo, el saber que fuimos, mira, voy a leer un versículo, el versículo 24 del capítulo 5, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, ¿qué te estoy diciendo? O sea, que el hecho de entender eso, pero tal como ustedes lo explicaban, porque en realidad se ha hecho muy liviano esto, viejo. O sea, realmente uno ve, hay gente que dice, no, soy cristiano, sí, ¿por qué no? Voy los domingos a la iglesia. No, viejo, esto es una cosa tremenda. O sea, Dios pagó en una cruz para quitarnos la culpa, somos justificados. Cuando tú entiendes eso, ¿sabes qué? Queremos ser obedientes. Queremos parecernos a Él. No queremos pecar. No queremos transgredir. Sufrimos por nuestros malos pensamientos, ¿cachai? Y decimos, Señor, wow, ¿cuándo va a ser el día en que realmente sea como tú? Para mí la implicancia práctica es tratar de parecerme a Cristo, tratar de vivir como Cristo, tratar de honrarlo a Él, tratar de ser santo, pero no de santurrón, ¿cachai? O sea, no de santurrón, porque incluso hasta eso creo que es como medio ofensivo para Dios el ser muy santurrón. Pero eso, viejo, para mí es una implicación práctica, el querer obedecer, el querer sujetarte a la palabra y decir, en cierta medida, Señor, en cierta medida quiero obedecerte porque me siento tan agradecido. Qué tremenda respuesta, Jorge. De hecho, me acuerdo que leí que nuestra mayor adoración a Dios es con la obediencia.
conocer la salvación para mí también me hace sentir un agradecimiento tan grande, tan grande, que incluso cuando tú te das cuenta de eso y realmente nos sentimos agradecidos, podemos entregar nuestra vida a Cristo. Por eso podemos servir, por eso es que grandes hombres pudieron crear orfanatos, crear escuelas, universidades, hospitales, porque creyeron por medio de la fe en Jesucristo, fueron transformados de pie a cabeza y esa gratitud los llevó a hacer grandes obras. O sea, creo que esa muy buena tu respuesta, Jorge. Me alegro un montón de que hayas contestado. Yo me equivoqué, parece que con el número, pero te agradezco de verdad la llamada, tu respuesta. Un abrazo para ti. También aprovechar de saludar a ti, a tu esposa también. Un abrazo para ambos y estamos orando por ustedes. Gracias, Jorge, que estés bien. Gracias, Basti. También un gran abrazo, muchachos. Realmente genial lo que están haciendo y los quiero mucho, de verdad les digo. Ya, Salud, compadre. Porque somos parte de un pueblo viejo, Dios nos dio una oportunidad tremenda, compadre, de verdad, y seamos fieles. Así Seamos es. obedientes. Chao, amigo. Chao, Chao, Jorge, que compadre. esté bien. Chao, chao. ¿Algunas palabras, Sebastián, para terminar? Sí, o sea, mira, en realidad lo que hizo Jorge es tremendo porque pasa que al final Dios es tan bueno con nosotros que nos entrega cosas como para que nosotros podamos, tal como decía el Jorge, obedecerle. Y la obediencia cuando es resultado de la alabanza a Dios es genial, da gozo. El solo hecho que podamos ver, porque generalmente en nuestras vidas sin Cristo ocurre eso de que nunca podemos hacer lo que nos proponemos, ¿cachai? Yo quiero dejar el alcohol, quiero dejar el cigarro, quiero dejar de decir malas palabras, quiero dejar el odio, No puedo, sin Cristo. Pero cuando Cristo, yo veo lo que Él hace, lo que Él hizo en mi vida, veo lo que Él hizo en la palabra, lo que nos menciona. Entonces tú dices, bueno, Señor, yo te creo, tú puedes hacerlo. Y eso es bien importante porque me gustaría dirigir unas pequeñas palabras a quienes nos están escuchando, y principalmente a los que son de Calvary Chapel. Estamos en los últimos tiempos y el Señor quiere seguir levantando gente. Estamos en los últimos tiempos y el Señor quiere seguir entregando el Evangelio y el Señor quiere usarnos. Lo que nosotros hacemos acá es solamente una pequeña parte de muchas cosas. Generalmente, y esto tenemos que entenderlo, lo que se enseña en Calvary es que las ovejas hacen la obra del ministerio. Eso quiere decir que cada uno de ustedes que está escuchando, tú cuando le compartes el Evangelio a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, a la gente, si te subiste a un colectivo, al chofer del colectivo, si vas a la playa, la manera en que cómo reclamas, la manera en cómo te comportas, todo eso, si lo haces para Dios, empezamos a evangelizar y a entregar el mensaje a las personas. Y acá viene el punto. Si tú tienes un llamado en específico para enseñar la palabra, para ir a entregar el Evangelio, déjame decirte que Jesús, y que lo que dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Así es. Y los cristianos, además de amar la palabra, que es maravillosa, tenemos que amar al mundo. No podemos perder el amor por la gente. ¿Me entiendes? Porque no podemos conformarnos con estar enseñando la palabra, tocando en la alabanza, acá como los chiquillos ayudando en el sonido, y me conforme. No, yo tengo que amar al mundo porque Dios amó al mundo y dentro de ese mundo soy yo y yo salgo de ahí. Yo vengo de allí, tú vienes de allí. Entonces amemos a las personas. Que si Dios te va a levantar para que tú enseñes la palabra en algún lado, primero que Dios ponga amor en tu vida por esa gente, porque esa gente necesita a Cristo. Y si tú no ves con amor a esas personas, los vas a ver como gente a quien usar, que es lo que hacen lamentablemente los falsos maestros, que utilizan a las personas. Entonces, más que nada eso, porque la obediencia es, tal como decía Jorge, es tremenda, pero ahora yo quería enfocarla específicamente a aquellos que son de Calvary, que estamos viendo que Dios claramente va a hacer cosas nuevas, que Dios va a estar levantando, que se van a levantar más iglesias. Yo estoy seguro que eso va a ocurrir, pero no nos olvidemos que tenemos que amar a la gente. Si una de las cosas que caracterizó a Chuck Smith, a diferencia de otros, es que en un momento pudo amar a los hippies porque no los amaba. No los amaba al Y comienzo, cuando sí. no los amaba, no los podía ministrar. Tú no puedes ministrar a quienes nos amas. Es simple. Oye, Sebastián, mira, ahora para cerrar el programa, se me viene una canción que habla sobre esto.
Es del grupo Hillsong. Claramente no me gusta mucho Hillsong, pero me gustan las canciones antiguas cuando estaban bien centraditos. No, y sobre todo con las últimas cosas tristes que han ocurrido. Mira, más encima. Me gusta la canción que dice Mi Dios puede salvar. Ahí en el coro dice: Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Por siempre autor de salvación, Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Y me encanta, dice: aún con mis temores sé que me aceptas, lléname otra vez. Mi vida te ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Tremendo. Es muy buena la letra de esta canción. Y no sé si tú tienes algún material de lectura que nos quieras recomendar, Sebastián, con respecto a esta Pensé que iba a doctrina. pasar colado con esa, pero ya te acordaste. Quiero recomendar solamente un libro. Quiero sí precisar que cuando uno comparte un libro no necesariamente compartes todo lo del autor. Hay autores que hablan cosas geniales en cierta área, otras que no. Eso es así. El gran autor, el que yo amo, es a Dios, porque es el autor fundamental de la escritura, y los libros de Calvary Chapel, que acá in the heart totalmente. Pero este autor que yo les quiero recomendar tiene que ver con lo que hablamos. El libro tiene que hablar con lo que hablamos. Y este libro se llama El don del dolor. Ahí lo muestro en la cámara. El don del dolor. De hecho, también hay otra versión que se le llama La dádiva del dolor. Este fue escrito por Philip Yancey y también por el doctor Paul Brand. ¿Qué es lo interesante de todo esto? El don Del dolor. del dolor. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Cuando generalmente se habla del pecado, se habla del dolor. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa? O sea, sería genial no tener dolor. Y acá viene el punto. En la tierra existen lugares donde no hay dolor. Existen. Y son lugares terribles porque son en las aldeas donde hay leprosos. Entonces, el cielo no es solamente el lugar donde no hay dolor, sino que es el lugar donde no hay pecado. Exactamente. Porque lo destructivo es el pecado. El dolor, tal como lo muestra en este libro, de hecho el doctor Paul Brand trabajaba con leprosos, por eso es un libro tremendo, porque te habla de cómo el sentir dolor es un regalo también, porque también te previene de accidentes, de cosas. Claro, si tú vas Estoy por la diciendo- playa y Exacto. te pincháis un vidrio vidrio, en el o sea, dedo. el dolor te avisa que te pasó algo. Exacto, entonces claramente no estoy tampoco diciendo que sí, viva el dolor, pero sí lo que estoy diciendo es que el pecado es el problema. El dolor es, podríamos decir, es un síntoma con el que estoy batallando, pero el problema, la enfermedad se llama pecado. Exactamente. ¿Cachai? Entonces, recomendar este libro, si ustedes lo pueden leer en algún lado, comprar, Philip Yancey y el doctor Paul Brand, el don del dolor o la dádiva del dolor. Ya, chiquillos, para terminar, llegamos a la sección del Snap concurso, ¿ya? Ándale. Puedes participar Uganda, vamos Uganda. para ganarte un Snapback Ucrania. respondiendo dos Sierra preguntas. Leona, Sierra Leona. Respondiendo dos preguntas, Sebastián. Y tú puedes contestarnos las dos preguntas acá en los comentarios abajo. ¿Cuáles son las consecuencias que trajo el pecado al hombre? Te voy a soplar. Son tres cosas. Lo mencionamos al comienzo. ¿Cuáles son las consecuencias que trajo el pecado al hombre? ¿Y qué es la salvación? ¿Y cómo puedo obtenerla o alcanzarla, más bien dicho? Bastián, discúlpame. ¿La gente tiene que participar ahora, right now, o después? Porque si participan después, pueden escuchar el programa. Como gusten, pero Ah, la ya. respuesta tiene que estar ahí escrita Dale, en los comentarios. en los comentarios below. Below. Ya, chicos, eso ha sido nuestro segundo programa de Snapback. Espero que les haya gustado, espero que Dios haya tocado tu corazón, que puedas compartir también este programa con otros, si es que tú crees que merece ser escuchado por otros. Pero lo que pretendemos es hablar sobre doctrina básica de manera simple, pero atajar, ir al hueso como al tiro, porque queremos exponer lo que dice la palabra. Así que un abrazo para todos. Sí, en especial a mis amigos de Escandinavia que me escribieron que quieren ganarse el snapback. Oye, y también saludar a todos los hermanos de Iquique y de otras ciudades que se conectaron el día de hoy. Eso. Nos vemos la próxima Chao, oportunidad. cuídense. Chau, 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 chau. Saludos, un abrazo.